y significados que los sujetos dan a su entorno, y en particular la técnica son entrevistas a profundidad semiestructuradas a 10 mujeres que utilizan la bicicleta como modo de transporte cotidiano y un registro visual fotográfico del viaje ciclista en vialidades, ¿no? de la Ciudad de México. Esto es en particular lo que utilizo en la información que voy a narrar este día, ¿no? Los hallazgos que yo encontré, como desde esta lógica, es como hay una adquisición temerosa de habilidades corporales para utilizar la bicicleta por parte de las mujeres. Mucho de lo que va narrando Young en 1980, como la fenomenología del cuerpo femenino, pero que van teniendo con la práctica, van teniendo y aproximaciones, van teniendo mayor seguridad y destreza, ¿no? Y aquí voy a leer como una narración de una de las entrevistadas, ¿no? Yo a veces me voy diciendo, cuando me meto a una calle que lleva más flujo, yo me voy diciendo, te van a llegar los carros, tú tranquila, no te preocupes, te van a pasar, ¿no? Y hay veces al principio, cuando empezaba con esto, el hecho de pasar por espacios muy reducidos era así de, ay, no voy a poder, me voy a topar, le voy a pegar al carro. Y cuando ya lo aprendes a hacer, o sea, como es, ay, sí pude. Es como ir logrando cosas, como todo. O sea, te sientes bien, llegas bien, dices, hoy hice algo nuevo, todo salió bien. No me pasó nada, sí te da como más seguridad. Y en el viaje ciclista, en esta corporalidad, las percepciones sensoriales se encontró que están centradas en el orden vial, ¿no? Es como ir viendo con todos los sentidos, con la mirada, con el escuchar si vienen los autos, en la presencia de sentir si hay algún auto alrededor. Siempre está ubicado como en este orden vial, ¿no? Así hacer señas o de repente así como ver, va a dar vuelta, no puso la luz, pero bajó la velocidad, va a dar vuelta. Entonces de repente le muevo la cabeza y así de órale, apúrate, como que sí creo que me comunico en la vía y me funciona. Aprendes a usar todos tus sentidos para mantenerte segura. Esto, bueno, narró una entrevistada a Sofía. Pero también además de estas percepciones enfocadas en el orden vial, también se encuentran de manera secundaria, pero no menos importantes, el paisaje urbano, ¿no? Como todo esto que se mira, tanto de cuestiones naturales como árboles, como también sonidos como pájaros, ¿no? Por ejemplo, Itzel narra esto, ¿no? Las cosas chiquitas que no nos damos cuenta de otra forma. Por ejemplo, cuando voy al trabajo, hay una época del año en la que si la fuente está prendida y a la hora que yo paso, como al 10 para las 5, después de comer, se hace una corriente de aire por la que van saliendo los coches de Tlalpan. Entonces avienta el agua de la fuente hacia donde paso yo. Pero el sol entra en un ángulo a esa hora de esa época del año, que es por septiembre, que se hace un arco iris. Entonces, literal, atravieso el arco iris. Es hermoso, es mágico. Y no me podría dar cuenta de otra forma. En coche no lo notaría, caminando no pasaría por ahí, no me daría cuenta. Entonces, bueno, la movilidad ciclista se va a enmarcar en un orden vial centrado en los vehículos automotores. Son ese otro que siempre están presentes, ¿no? Y quienes en este orden vial van a tener mayor jerarquía y poder en el uso de las vialidades, contrario a lo que, bueno, diría el reglamento de tránsito, ¿no? Y bueno, es importante decir que este orden pone a las y los ciclistas como estorbos invisibles, ¿no? Hace rato en otra ponencia hablaban de estorbos, ¿no? Lo nombraban como una mujer que andaba en silla de ruedas, ¿no? Y es como un insulto que repiten constantemente las y los ciclistas, que les dicen. Invisibles también es como de repente como si no estuvieran, y como pareciera que no ven a las y los ciclistas, ¿no? Y esto, bueno, les pone en un alto riesgo de sufrir daños corporales en hechos de tránsito. Por ejemplo, Laura narra, ¿te atropellaron? Sí, iba una camioneta en sentido contrario e iba la pareja discutiendo. Y entonces no me vio, se pasó el alto, salí volando. Me golpeó en la parte baja de la espalda, entonces me dolía muchísimo, muchísimo, y yo imaginaba que iba a quedar paralítica, ¿no? Laura pues narraba cómo estuvo en el hospital, dejó de andar en bicicleta por un periodo largo, como de 10 años, lo retomó, pero sí fue un impacto fuerte, ¿no? Y otras ciclistas también narran eso, ¿no? Problemas que se pegan en los dientes, se los rompen, en el cuerpo, en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta foto justo es de mi papá que iba en bicicleta y le pega un retrovisor y hace que pierda el equilibrio y bueno, nadie no se para el auto, no le ayuda. Entonces, bueno, al final como este orden vial pone a mujeres y hombres como en riesgo, ¿no? De sufrir estos daños corporales, ¿no? O sea, pero en particular, bueno, ¿qué sucede
con las mujeres, ¿no? ¿Qué es diferente con las mujeres que los hombres, ¿no? ¿Cómo se va interrelacionando el orden de género y el orden vial? El acoso, en particular, bueno, algo que es muy evidente es el acoso sexual en la movilidad ciclista, ¿no? Y que se experimenta de forma diferente a otras formas de movilidad. Así se va caminando, si se va en transporte público, es otra forma, ¿no? Y que no es algo que se haya visibilizado, ¿no? Entonces, lo que yo encontré es, bueno, que existen empujones que ocasionan caídas y daños corporales, ¿no? O sea, por ejemplo, que pasan motociclistas o otros ciclistas y dan nalgadas, y esto hace que se pierda el equilibrio y se caiga, ¿no? En la escucha de piropos constantes y de violencia sexual, ¿no? Aquí una narración, ¿no? Siento que una camioneta me va siguiendo lentamente. Yo dije, ¿qué onda con esta camioneta? Que no me rebasa. Normalmente las camionetas te rebasan en cuanto ven oportunidad. Entonces, ya, no me detuve en cualquier lugar, vi una recaudería y ahí me detuve. Y de repente se me empareja. Era un güey que se estaba haciendo una paja. Entonces, bueno, es esta violencia que se va viviendo cotidianamente. Por ejemplo, algo que también nombran las ciclistas es que se les da el paso para mirarles el cuerpo, ¿no? Lascivamente. Entonces, dicen, bueno, creo que se detienen un poquito más o me dan el paso. Mejor, o, por ejemplo, los del transporte seguro que es por verte las nalgas, ¿no? O por verte las piernas. Alguien narra que por usar shorts les suelen dar más el paso, ¿no? Entonces, al final es cómo se va interrelacionando como este orden de cómo nos movemos también con este orden de género que coloca a las mujeres cosificándolas y acosándolas. Por ejemplo, también está esta sensación de cercanía de los autos que rebasan con poca distancia y en persecuciones que modifican las rutas de las ciclistas. Me rebasó un coche por la derecha y muy pegadito, y algo me dijo, pero me enojó más que casi me pega en el manubrio. Algo le grité, fíjate por dónde vas, animal, casi me pegas. Algo así le dije, que sí me alcanzó a escuchar y se paró. Me estaba esperando, porque yo lo rebasé por la izquierda y cuando me pasé frente a él, me empezó a seguir muy pegadito y me empezó a gritar de cosas desde el coche. No sé qué me gritó, porque yo lo único que estaba tratando de hacer era cambiar. Dije, ¿de dónde me meto, dónde me meto, dónde me meto? En la primera calle que vi que iba hacia la derecha, la tomé. Avancé unas cuantas cuadras, en una callecita pequeña. Si me metí en sentido contrario, justo porque dije, si me viene siguiendo, estoy dando también mi entrada, ¿no? A que tome la misma ruta. Entonces me seguí en una, me metí en sentido contrario, no sé qué hice como un 8 y ya retomé para salir a Isabel la Católica. Salí a Isabel la Católica y me salió de la nada en una calle. Entonces, bueno, al final termina buscando un policía, pero la estuvo persiguiendo por un periodo de tiempo largo, ¿no? Y es como por estas nociones de que si yo te paso, entonces cómo va reaccionando por un conflicto en el uso del espacio, pues hay una violencia de género, ¿no? O sea, por ser mujer. Y por ejemplo, aquí estas dos notas de entrevistas, pues narran eso, ¿no? De pronto te insultan porque vas en bici, porque sienten que tú tendrías que quitarte totalmente para que ellos pasen aun cuando te están dando el paso a ti. O sea, cosas así como los carros, pero aparte su insulto es decirte puta. Digo, ¿qué tiene que ver la putería con las bicicletas? Dice Laura. O Gabriela dice, en una ocasión pasé yo y otro coche quería salir, pero le gané automáticamente el paso. Entonces me empareja y me dice, las mujeres no deben de andar en bici, yo no sé qué haces arriba de la bici. Yo dije, ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Son situaciones que se van, o sea, como la violencia vial, el conflicto que va existiendo, se va retomando desde la violencia de género. Ania, Y, te y queda 1 minuto 40. sí, ya es la última diapositiva, como finalmente como para reflexionar como estas pequeñas notas, cómo la violencia vial se va traslapando con la violencia de género para reproducir desigualdades, ¿no? En este caso, en la movilidad de las mujeres. En esta violencia se experimenta en la corporalidad de forma distinta desde la particularidad de la movilidad ciclista. Y bueno, también como este orden vial centrado en los automotores invisibiliza y violenta a sujetos que no se marcan en este orden, ¿no? Ciclistas, peatones, niñas y niños, personas con discapacidad. Y bueno, a pesar de que yo en esta como ponencia me centré como sobre todo en la violencia que van experimentando las mujeres ciclistas, me parece que también es importante decir que las mujeres ciclistas son sujetas activas que tienen tanto estrategias individuales y colectivas para apropiarse de su propia movilidad. Y bueno, pues sería
todo y muchas gracias por el Muchas espacio. gracias, Tania, súper interesante tu charla. Y bueno, damos paso a la segunda ponencia, en este caso me toca a mí, entonces voy a leer mi semblanza. Soy candidata a doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, responsable de la línea temática de movilidad dentro del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Mi área de investigación se centra en analizar la relación de los fenómenos espaciales y la movilidad urbana. Realicé una estancia de investigación en la Autónoma de Barcelona, en el Departamento de Geografía. He impartido clases a nivel posgrado en la UNAM, en el Diplomado de Derecho a la Ciudad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y coordino diferentes talleres dentro del PUEC. Y bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Ok, pues mi charla se llama Movilidad cotidiana de las mujeres y hombres en el Pedregal de Santo Domingo. El contenido lo dividí en 6 partes. Dentro de la primera parte, pues vemos una revisión de la literatura enfocada en la movilidad cotidiana desde una perspectiva de género. En ella encontramos que en la década de los 80 Pick-up vinculaba al automóvil con la movilidad de los hombres, debido a que son ellos los que viajan distancias grandes por motivo de trabajo. En este mismo sentido, el autor argumenta que la baja movilidad de las mujeres se debe al rol de género. El argumento de este autor se vincula con los siguientes dos, que es Díaz y Jiménez, en el cual la movilidad de las mujeres se caracteriza por ser susceptible a las condiciones de viaje y a la disponibilidad de horarios de transporte público. Enseguida, Mirales y Hanson documentan diferencias en los patrones de actividad de viaje entre hombres y mujeres, y esta discrepancia está en función de la edad, del estado civil, de los ingresos, el lugar de residencia y de los roles que desempeñan estos dos dentro de la estructura social. En el 2007, Girón propone que la movilidad cotidiana está en función de las condiciones sociales, esto es de género, ingresos, edad, etnia o religión. Y finalmente Soto incluye al género como un pilar de la estructura social que incide en establecer prácticas cotidianas, comportamientos y roles que son esperados a realizar por las personas dentro de una sociedad. Dentro de este contexto, pues se forman patrones de viaje y prácticas de desplazamiento diferenciales, femeninos y masculinos. Todas estas variables tienen una incidencia, una relevancia en diferentes vertientes, en el propósito de viaje, en la hora, el tiempo, la distancia de recorrido y el modo de transporte utilizado. Lo anterior pues refleja una accesibilidad diferenciada a espacios diversos de la ciudad. Y bueno, a modo de resumen, la literatura establece que en términos de distancia, la movilidad cotidiana de las mujeres es menor comparada con la de los hombres, debido a que sus actividades se vinculan más con las labores del hogar. Sin embargo, dicha movilidad es más dispersa y realizan un mayor número de viajes. Esto se debe a que cubren múltiples propósitos y destinos en un solo viaje. Esto se conoce como viajes en cadena, y por lo tanto tienden a apreciar más la flexibilidad de los modos de transporte sobre el ahorro del tiempo. Los viajes que realizan ellas son principalmente caminando y en transporte público, y en horas valle, esto es cuando hay el menor número de viajes y por lo tanto menor saturación del transporte público. Por su parte, los trayectos de los hombres están ligados a desplazamientos más alejados por motivos de trabajo, lo que hace que sean viajes pendulares, esto es considerando el viaje de ida y de vuelta al domicilio, de ida y vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo, o bien el de estudio. Así que los hombres tienden a valorar más la velocidad, y por ello que sus viajes se relacionan con el uso de transporte particular. Ya adentrándonos un poco a la metodología, retomamos como fuente principal la encuesta Origen-Destino 2017, debido a que es la base más actualizada y detallada sobre la movilidad de los habitantes en la zona metropolitana, respecto a los desplazamientos, motivos, duración, medios de transporte y horario. La cobertura geográfica de esta encuesta para la Ciudad de México está conformada por 85 distritos distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En el Estado de México se distribuye en 108 distritos de 59 municipios, y finalmente Hidalgo considera un solo distrito
que constituye un municipio. Es importante aquí aclarar que el distrito, definido dentro de la encuesta origen-destino, tiene una delimitación geográfica diferente a lo que nosotros conocemos como una JEP, una colonia, una alcaldía o un municipio. En nuestra zona de estudio, que es la colonia Pedregal de Santo Domingo, si bien se ubica dentro de la alcaldía Coyoacán, dentro de la encuesta de origen-destino se encuentra en el distrito 48, que aquí lo marcó con rojo, y este distrito, además de Santo Domingo, incorpora el Parque Ecológico Experimental, que es parte de la colonia Ciudad Universitaria. Bueno, retomando un poco los orígenes de Santo Domingo, el proceso migratorio del campo a la Ciudad de México surge de una devaloración del campo, el cual se caracteriza por tener regiones expulsoras de indígenas de un estado de marginación y de pobreza. Las principales inquietudes de estos migrantes, una vez ya establecidos dentro de la ciudad, pues son el sentimiento de pertenencia a la ciudad y la propiedad de un segmento de tierra, la cual puedan heredar a sus hijos y así pues aminorar esta carga que representa ser migrante indígena. El periodo de mayor invasiones prediales en la Ciudad de México se dio de 1950 a 1970 y bueno, así la ciudad de la colonia Pedregal de Santo Domingo emerge a partir de una invasión de los terrenos deshabilitados correspondientes al Pedregal de San Ángel en 1971. La consolidación se dio gracias a la participación de los ocupantes de la zona pedregosa, estas son palabras de Vega, se fue transformando en un lugar apto para la vivienda de población de bajos ingresos. En términos de movilidad, la depresión del suelo y las rocas pues complicaban el paso peatonal y esto hacía imposible el tránsito de vehículos. Y pues por tal motivo los materiales requeridos para la construcción eran transportados sobre la espalda de las personas. Al igual que el resto pues, de los asentamientos irregulares, la carencia de una política de planeación urbana que garantizara el acceso a servicios básicos se plasmó en la autoconstrucción de vialidades y las avenidas principales fueron las primeras en trazarse, ya que eran las que permitían que las pipas transitaran al interior de la colonia y abastecieran de agua a los pobladores. Un poco del contexto actual, Santo Domingo es una de las 1,812 colonias que conforman la Ciudad de México y se ubica al sur de la zona conocida como Los Pedregales, en Coyoacán. Tiene una superficie de 2.4 kilómetros cuadrados y su uso es principalmente habitacional y comercial. Al oeste colinda con Ciudad Universitaria y de forma muy cercana con la estación Ciudad Universitaria de la línea 3 del metro. Sin embargo, esta línea del metro a la altura justo de CEU corre a lo que conocemos como nivel de calle sobre la avenida Delfín Madrigal y pues se convierte en lo que Kevin Lynch define como una ruptura lineal de la comunidad, de la continuidad, pues divide al Pedregal de Santo Domingo, que es este de naranja, de Ciudad Universitaria. El medio de comunicación entre estas dos colonias son dos puentes peatonales que proporcionan acceso al metro y que a su vez comunican los dos paraderos. Hay dos paraderos, uno que es el del Pumabús, que conecta internamente a Ciudad Universitaria, y del lado opuesto se encuentra el paradero del Metro CEU, del cual divergen diversas rutas de transporte público a diferentes puntos de la ciudad y que cruzan de Santo Domingo. Un acceso importante a Santo Domingo es esta línea morada que se llama El Paso. El Paso es un andador peatonal que corre a lo largo de dos puentes, de los dos puentes que había mencionado antes, y dan acceso, este paso tiene 4.5 metros de ancho por 30 metros de largo. Arriba encontramos la colonia Romero de Terreros, que es una colonia de clase media y alta, que a través de sus habitantes desde un principio rechazó simbólica y físicamente la consolidación de Santo Domingo a través de lo que se conoce como el Muro de Berlín. Esta es una barra de casi 2 kilómetros que además de dividir físicamente a las dos colonias, segrega y delimita socioespacialmente a los habitantes de Santo Domingo. Sin embargo, pues también confirma el estatus socioeconómico de los colonos de Terreros. Y bueno, dentro de este contexto podemos decir que Santo Domingo pues, es un polígono segregado socioespacialmente y tiene muy pocas vialidades que lo comunican con las colonias vecinas.
adentrándonos ya al análisis y los resultados de la encuesta Origen-Destino, pues el Pedregal de Santo Domingo, en el Pedregal de Santo Domingo habitan alrededor de 100,000 personas de 6 años y más. De este total, 46,000 son hombres y 53,000 mujeres. El estrato sociodemográfico de estos dos grupos refleja que si bien en un comienzo esta colonia fue una zona de casas predominantemente de cartón y de lámina y sin ningún tipo de servicio, pues en la actualidad es una colonia consolidada, pues no tiene una población que pertenezca al estrato sociodemográfico bajo. Con base en esta gráfica podemos decir que Santo Domingo está conformada principalmente por mujeres, pero predominancia que se refleja en los estratos medio-bajo y alto. En términos de movilidad, los flujos de viaje de hombres y mujeres que parten desde Santo Domingo abarcan 126 de los 194 distritos de la encuesta Origen-Destino, y se puede establecer que el área de influencia de este distrito es de 54 kilómetros dentro de la zona metropolitana del Valle de México. Se hacen alrededor de 262,000 viajes por hombres y mujeres en un día entre semana y en sábado. El total de los viajes realizados por los hombres, solamente por los hombres, se dispersan a 105 distritos y suman aproximadamente 121,000 viajes, lo cual equivale al 46.38% de estos 262,000 viajes. Y el patrón de comportamiento muestra una tendencia de concentración en la Ciudad de México con un total de 117,000 viajes. Por su parte, pues las mujeres realizan alrededor de 140,000 viajes, pero esto es solamente a 102 distritos, 3 menos que los hombres, lo que equivale al 53.62% de este total, ¿no? Y de estos viajes también se concentran principalmente, 133,000 se concentran en la Ciudad de México. Con base en esta gráfica se puede establecer, esta gráfica hablamos de la dinámica de viajes y de los autos que tienen las personas por estrato sociodemográfico. Las líneas rojas y la negra marcan el número de viajes y las columnas marcan el rango de autos. Bueno, con base en esta gráfica se puede establecer que a menor estrato sociodemográfico, mayor número de viajes y por lo tanto mayor movilidad. Esta relación aplica tanto para mujeres como para hombres. Y en el sentido contrario, pues también a mayor estrato sociodemográfico, menor número de viajes y por lo tanto menor movilidad. Los datos de la encuesta reflejan que tanto los hombres como las mujeres de este distrito tienen alrededor de 40,000 autos o camionetas. De estos, el 53.96 corresponden a mujeres y 46 a los hombres. De forma desagregada, los hombres y las mujeres del estrato medio-bajo, si bien tienen el menor rango de autos, esto es 1, que son los azules, son el estrato sociodemográfico con la mayor cantidad de autos, esto es 23,216, lo que equivale al 57.96 de estos 40,000. Podemos establecer que a menor estrato sociodemográfico, mayor número de autos o camionetas, relación que aplica tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, las mujeres son las que de forma general tienen la mayor proporción de autos, con 53.96. Y de forma particular, pues las mujeres del estrato sociodemográfico bajo, medio bajo. En esta tabla se visualiza que el propósito que concentra el mayor número de viajes es ir al hogar, con un poco menos de 99,000 viajes, seguidos de ir al trabajo y de compras. Los viajes relacionados con movilidad y cuidado, aquí sumamos las compras, llevar o recoger a alguien, trámites y salud. Estos viajes suman un total de 48,000 viajes en un día. Y de forma segregada, pues las mujeres son las que tienen una mayor movilidad vinculada al cuidado, pues ellas realizan el 70.98% de esos viajes, mientras que los hombres solamente el 29%. Por el contrario, los viajes que son para el trabajo y para estudiar, los hombres son los que tienen una mayor participación, con un 56% y un 53% respectivamente. Y bueno, pues a manera de conclusión,
Con base en el análisis realizado, podemos concluir que la movilidad de los hombres y mujeres de esta colonia no es homogénea, está en función de la cantidad de habitantes y de su estrato sociodemográfico. El Pedregal de Santo Domingo es una colonia con una población mayoritariamente del estrato sociodemográfico medio-bajo, lo cual tiene una incidencia muy fuerte en la dinámica de la movilidad cotidiana de este distrito. Y bueno, pues dejo de compartir pantalla. Y ahora seguimos con Carolina. Carolina nos va a dar la charla que es apropiación del espacio y empoderamiento en el uso de la bicicleta, estudio de un grupo de mujeres ciclistas en la Ciudad de México. Carolina es egresada de la licenciatura en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM, y desde enero del 2019 a la fecha trabajó como colaboradora estratégica en la organización de líderes altruistas Kintsugi. Okay, gracias. Un proyecto de corte social que tiene como objetivo brindar atención a grupos vulnerables en México. Esto es de adultos mayores y menores de casas hogar, desarrollando material didáctico para la impartición de los talleres de salud emocional, género y derechos humanos a menores cohabitantes. Además de realizar investigación y análisis de datos cualitativos, medición de impacto social, y también participó en la escritura y publicación del blog post de la organización. Colaboró en el Instituto de la Juventud como promotora de la salud, brindando información en temas de género, derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes. Bienvenida. Adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi tema de tesis, bueno, voy a exponer los resultados de mi tesis, se llama Apropiación del espacio y empoderamiento en el uso de la bicicleta. Esto fue un estudio de mujeres ciclistas de la Ciudad de México. Rápidamente yo les voy a narrar mi presentación. Primero voy a exponer el objetivo, el contenido de cuántos capítulos hice, la metodología y al final los resultados. El objetivo de mi investigación fue analizar desde un enfoque de género cómo el grupo La Rueda Violeta, Mujeres Ciclistas de la Ciudad de México, se ha apropiado del espacio público a través del uso de la bicicleta. Y bueno, antes de comenzar, ¿cómo nace el objetivo de esta investigación? Pues yo soy una mujer ciclista desde hace aproximadamente 5 años, justo al momento de ir a un encuentro con mujeres, pues muchas de esas mujeres me expusieron sus experiencias al andar en bicicleta, ¿no? Entonces, a partir de ahí nace este interés por hacer esta investigación. Las principales interrogantes que yo planteé para esta tesis fue conocer cuáles son las acciones de movilidad que llevan a cabo las integrantes de este grupo llamado La Rueda Violeta para apropiarse de los espacios públicos. La segunda interrogante fue conocer esas acciones que ellas realizan para enfrentarse a esta violencia que se genera al transitar en las calles y también cómo se relaciona la apropiación de los espacios públicos con el desarrollo de empoderamiento en las integrantes del grupo. Por último, la última interrogante fue conocer cómo es la experiencia de estas mujeres al transitar los espacios públicos después de pertenecer al grupo La Rueda Violeta. Mi tesis está dividida en 6 capítulos. En el primer capítulo, un breve resumen, presento lo que es el estado de la cuestión, que fue un acercamiento a los estudios de la bicicleta. Yo realicé un contenido de textos latinoamericanos que me acercaran a conocer las experiencias de mujeres en bicicleta, las diferencias que se presentan en la movilidad femenina y las políticas públicas que se han generado en torno a la movilidad. Posteriormente, en el contexto, pues justo investigué como esta historia de la bicicleta, cómo es que se da la movilidad urbana en la Ciudad de México. También abordé textos que se relacionaban con la mujer y bicicleta y que también abordaran temas desde la violencia que se genera en el espacio público. Yo utilicé conceptos, 7 conceptos aquí importantes para poder justo realizar el análisis, y fueron utilizados desde el urbanismo, desde los estudios de género y desde la movilidad, ¿no? Y bueno, en el marco metodológico, lo que yo pude encontrar, bueno, mi tesis fue una investigación de tipo cualitativa. Las herramientas que yo utilicé para esta investigación fueron que las participantes fueran de un grupo socialmente relevante, es decir, que tuvieran un interés similar por el uso de la bicicleta.
La muestra es una muestra homogénea. Y bueno, para la recolección de los datos, yo realicé fue observación participante. Yo asistí a todas las convocatorias que organizaban estas mujeres, a las rodadas. Normalmente este grupo, el grupo de la Rueda Violeta, hace rodadas para mujeres que van a empezar a andar en bici, hace talleres de mecánica básica. Entonces yo empecé a asistir a todos estos talleres como observador participante. Y también lo que hice fue un análisis desde la teoría fundamentada a través de 2 grupos focales. Un grupo focal lo realicé como un piloteo y el segundo grupo focal pues lo realicé ya con las chicas de la Rueda Violeta. Y bueno, aquí les presento brevemente una tabla de las características sociodemográficas de las integrantes. Estas mujeres este grupo está integrado por 6 mujeres. Si ustedes observan, la edad que ellas tienen varía, es de 30 hasta 25 años. Ellas están ubicadas justos en alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán. Algunas se encuentran justo al oriente de la Ciudad de México y otras pues no residen aquí, ¿no? Pero bueno, estas características sociodemográficas nos marcan al momento de los resultados. La ocupación, pueden observar que ellas son estudiantes, algunas son empleadas, y su estado civil es algo importante. Ellas son solteras, ninguna de ellas tiene hijos. Su escolaridad también es una escolaridad, algunas están estudiando la maestría, la licenciatura, y pues no tienen hijos. Estas características sociodemográficas dejan ver que pues justo la movilidad es, a partir de su experiencia, es distinta, ¿no? Justo como mencionaba Tania, que se entrecruzan algunas categorías, ¿no?, para el análisis. Y bueno, la tabla, yo a partir de conocer estas características sociodemográficas de las integrantes, realicé pues unas categorías de análisis. Estas categorías de análisis las dividí. La primera categoría fue el acercamiento de la bicicleta. Y a partir de esta primera categoría de análisis pude conocer que el primer acercamiento a la bicicleta que ellas tienen es desde la niñez. Es decir, la figura que les enseñó a andar en bicicleta fue una figura masculina. Sus padres fueron los que les enseñaron a andar en bicicleta. También mencionan que las principales motivaciones que ellas tienen para poder, o por qué usan la bicicleta, una de ellas es que porque les genera libertad, les genera seguridad, bueno, pueden ahorrar. También se sienten mucho más seguras al transitar los espacios públicos, a diferencia de moverse en el transporte público. Y la movilidad en bicicleta, pues puedo darme cuenta que es la movilidad en bicicleta pues se ve justo segregada por esto del género, ya que la mayoría de ellas mencionan que han sufrido situaciones de violencia y acoso. Entonces, esa es como la primera categoría, lo que me deja ver. La segunda categoría de análisis que yo realicé fue conocer las experiencias tras el uso de la bicicleta en la movilidad femenina. Ellas comentaban que habían experiencias tanto positivas como negativas. Las primeras de ellas se relacionaban con los sentimientos y emociones. Muchas de ellas mencionaban, de acuerdo a la literatura, que pues sí, se sentían mucho más seguras, se sentían mucho más libres, se sentían empoderadas, reconocían su cuerpo, ¿no? Entonces eso fue muchas de las experiencias positivas que ellas comentaron. Las experiencias negativas se relacionaban más que nada con las problemáticas de violencia de género en el espacio público. O sea, ellas comentaban que pues vivían desde acosos, desde piropos, discriminación por el hecho de ser una mujer y subirse a la bici. Y estas experiencias negativas se relacionaban tanto en el espacio público como en el espacio privado, ya que algunas de estas entrevistadas mencionaban que eran incluso sus propias parejas las que les decían que cómo te vas a subir con falda a la bicicleta, ¿no? Entonces también esa violencia se genera en el espacio privado como en el espacio público. Los cambios que estas chicas comentan a partir de que pertenecen al grupo de la Rueda Violeta y a partir de que usan la bicicleta es que generan sentimientos de bienestar grupal. Es decir, en un primer lugar se sienten acompañadas porque justo la creación del grupo de la Rueda Violeta surge a partir de que ellas identifican que no hay espacios exclusivos para mujeres. Y entonces este bienestar grupal se da a partir del acompañamiento, de compartir estas experiencias y generar herramientas para que otras mujeres puedan salir a la calle. Y otro de los cambios es que perciben que la ciudad se vuelve mucho más pequeña. Es decir, ellas al salir en bicicleta pueden recorrer muchos kilómetros, incluso salir al Estado de México y ven que la percepción de la ciudad es mucho menos a comparación de ir en el transporte público.
Otros de los resultados en la categoría de análisis, la cuarta categoría, que fue la violencia de género, es que se marcan dos diferencias. Una, primero, es que se generan estereotipos de género, y la discriminación, justo como ya les mencionaba, que se relaciona con esta parte de cómo tú vas a utilizar la bicicleta, o tú no sabes de mecánica, tú no puedes cambiar una ponchadura, tú no puedes ver puedes cambiarle los cambios, o sea, todo esto que se genera. Los estereotipos de género pues sí se relacionan justo con estas partes de los roles que están preestablecidos o permitidos socialmente. Y para la categoría 5, que es vinculación de la bicicleta con los espacios públicos, pues se deja ver que se genera una apropiación de los espacios públicos. Ellas lo hacen a partir justo de la impartición de talleres. Estos talleres que ellos realizan o ellas realizan siempre son en espacios públicos, en parques, en alamedas, en donde justo las mujeres puedan llegar y tomar esa vía pública, y además aprender mecánica, andar en bici y compartir las experiencias. Y también la vinculación de la bicicleta con los espacios públicos se entrelaza con la modificación de los roles de género. Es decir, que las mujeres salen de ese rol privado para salir al espacio público y poder apropiarse de esos espacios que en algún momento se les fueron negados como género, y entonces van modificando todos esos roles preestablecidos al poder salir y movilizarse a la escuela, al trabajo, incluso romper con esos horarios preestablecidos en donde se cree que las chicas deben de llegar temprano a casa, ¿no? Ellas justo al momento de andar en bicicleta, pues pueden salir hasta el horario que ellas decidan y regresar a casa, ¿no? Se sienten mucho más seguras regresando a casa. En cuanto a la categoría 6, que es el trabajo grupal, pues yo pude identificar que el trabajo grupal primero se da por una organización, segundo las actividades grupales y los conflictos y colaboración con otros grupos. Ellas comentaban que la organización grupal pues es una organización lineal, es decir que no hay ninguna líder, sino que más bien se organizan ellas en grupo. Las actividades grupales pues las van sacando ya sean mensuales o quincenales, y normalmente hacen cosas emblemáticas con fechas conmemorativas, ¿no? Por ejemplo, el 8 de marzo, cosas que sean como para visibilizar estas problemáticas que las mujeres en particular pues vivimos por la violencia de género. Y lo que comentan estas chicas de la Rueda Violeta es que ellas se han colaborado con otros grupos justo para impartir talleres de mecánica básica y para poder invitar a otras mujeres a salir en bicicleta a partir de rodadas para principiantes que se llaman Sobrevivir a la selva de asfalto, en donde invitan a mujeres que sean principiantes a su primera rodada y les enseñan cómo rodar, ¿no? O cuáles son las vías que pueden utilizar, cómo cruzar un bajo puente, cómo hacer señales, ¿no? Como para sentirse mucho más seguras al moverse en bicicleta. Y en cuanto al proceso de empoderamiento, pues los resultados que yo pude percibir es que se sienten mucho más seguras, o sea, se relacionan con esta percepción que tienen hacia sí mismas y con el desarrollo personal, es decir, que mencionan que se sienten mucho más autónomas, mucho más libres, generan mucho mayor seguridad consigo mismas y mucho mayor confianza. Y esto es porque pues justo rompen con estos límites que se han puesto, ¿no? A partir de la diferencia de género, y además de que se han apropiado de espacios públicos y han reconocido en la mayoría de estas entrevistadas que cuentan con un cuerpo. No recuerdo justo un comentario que hacía una chica que se llama Citlali, ¿no? A partir de que yo me subo a la bicicleta me puedo dar cuenta que tengo un cuerpo, reconozco mi cuerpo y digo, wow, no es posible que mi cuerpo me pueda llevar, no sé, a Oaxaca o me pueda llevar a Guerrero en bici, ¿no? Entonces es reconocer ese cuerpo y confiar en que el cuerpo las puede llevar a otros lugares. En cuanto a estas partes, pues bueno, yo hice aquí las figuras que me permitirán conocer estos elementos. En cuanto a la categoría 1 de acercamiento a la bicicleta, me pude dar cuenta que su primer acercamiento, pues justo como les mencioné, lo hacen cuando son pequeñas, que la motivación para el uso de la bicicleta se ve relacionada con la libertad de desplazamiento, ahorro económico, seguridad y autonomía. En cuanto a las experiencias tras la movilidad en bicicleta femenina, pues les mencioné que ya estas experiencias positivas se relacionan con la seguridad, libertad de movimiento y el empoderamiento.
y las experiencias negativas se relacionan en su mayoría con las violencias de género que viven. La tercera, que se relaciona con los cambios tras el uso de la bicicleta, los sentimientos de bienestar que ellas mencionan son las motivaciones, los principales aprendizajes y el reconocimiento de sí mismas y de su propio cuerpo. Y la percepción de la ciudad, pues que la perciben mucho más segura andando en bici que en el transporte público. La violencia de género se ve determinada por los estereotipos y los roles de género, y pues también se genera ahí una discriminación, ¿no? Al hecho de subirse en bici al ser mujeres. La vinculación de la bicicleta con los espacios públicos se relaciona en un primer momento con la apropiación del espacio público y con la modificación de los roles de género al reivindicar la figura femenina en los espacios públicos y en la apropiación de los espacios al recuperar estos espacios que en algún momento se creían que eran para hombres. El trabajo grupal, pues como les mencioné, están establecidas de manera lineal. Las actividades grupales pues que ellas realizan son talleres de mecánica básica y rodadas para principiantes. Los conflictos, ellas mencionaban que no había conflictos en el interior, sino más bien que los conflictos venían del exterior, a recibir justo quejas por parte de grupos de hombres ciclistas que les decían que cómo era posible que ellos no pudieran ir a sus rodadas, o cómo es que los discriminaban por el hecho de ser hombres. Y entonces justo las chicas lo que mencionaban es que es un espacio para mujeres, necesitamos un espacio para mujeres donde podamos conversar, donde podamos compartir esta experiencia y además donde podamos sentirnos seguras, ¿no? O sea, un espacio libre de violencia. Y la colaboración pues ha sido con diferentes grupos ciclistas con objetivos similares, entonces han participado con diferentes grupos. Y el proceso de empoderamiento pues se ve relacionado con la percepción de sí mismas, tras las vivencias positivas que ellas generan, y pues también se ve un incremento de su autoestima y desarrollo de empoderamiento, ¿no? Lo que se conoce como empoderamiento. El desarrollo personal, pues también se ve, bueno, yo identifiqué en los resultados justo que este grupo de mujeres tienen ideologías introyectadas sobre el feminismo, entonces de esa línea parten como para organizarse, y entonces eso se ve de alguna forma relacionado con el desarrollo personal y con el proceso de empoderamiento. Y los resultados o hallazgos de esta investigación, pues el primero me permitió conocer que no solo la violencia de género llevó a las chicas de la Rueda Violeta a organizarse, sino que las diferencias por cuestión de género que se presentan en el espacio público y las carencias exclusivas de grupos de mujeres. Y la segunda, el segundo hallazgo que yo pude ver es que al generar estas acciones de movilidad en la bicicleta, se ven estas repercusiones positivas, dado que se sienten mucho más seguras al transitar los espacios públicos. Y por último, las integrantes de la Rueda Violeta, pues como lo mencioné, están cargadas o están introyectadas de cierta ideología feminista, y una de las limitaciones que yo pude observar dentro o son limitantes dentro de esta investigación, es que justo como les mencioné, esta investigación se hizo en una área metropolitana, y los espacios que las chicas transitaban, pues normalmente son colonias como Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, en donde sí hay, al menos sí hay ciclovías, ¿no? Que puedan moverlas, a diferencia de otros lugares como Iztapalapa o el Estado de México. Entonces, donde se carece de infraestructura o es mucho más complicado salir en bici, ¿no? Entonces, quizá eso se queda como un poco para seguir investigando qué pasa con la movilidad de mujeres que se encuentran en el oriente, que se encuentran en el Estado de México, en donde se carece justo de esta infraestructura vial. Y bueno, esta investigación, lo que yo busqué generar en esta investigación es justo generar un aporte empírico a los estudios de género, ya que tras la construcción de mi tesis me pude percatar que son pocos los estudios que se han realizado justo en torno a las experiencias de mujeres ciclistas, y que pues también hay pocos estudios sobre la movilidad en bicicleta, ¿no? A nivel latinoamericano, ya que pues justo al momento de realizar lo que es el estado de la cuestión, pude revisar como esto, y justo son pocos textos los que abordan, ¿no? Acerca de la experiencia de movilidad en bicicleta. Y bueno, desde la psicología social, yo pude identificar que estos fenómenos que se acontecen, pues se vislumbra el desarrollo del empoderamiento,
lo que es el desarrollo y empoderamiento en este grupo de mujeres y los procesos a los que ellas se enfrentan, como construir una nueva identidad, ya que pues justo se han modificado como estos roles de género y han construido ellas nuevos imaginarios, lo que se podría conocer como nuevos imaginarios sociales, ya que pues generan como este proceso y viven la ciudad de manera distinta. Entonces estos son como los hallazgos y creo que sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante tu presentación. Bueno, Mariana Proaño Jurado nos va a presentar Mujeres Ciclistas, algo más que un simple paseo. Mariana es licenciada en Sociología por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios en Salud y Sociedad por el Colegio de Sonora. Ha participado en proyectos de investigación que buscan mejorar la salud de distintos grupos poblacionales desde un enfoque antropológico y social, principalmente en temas de diabetes e hipertensión. Recientemente colaboró en un proyecto que relaciona la actividad física y las características de los espacios públicos en ciudades del norte de México. De este proyecto surgió su tesis de maestría que aborda la actividad física colectiva y el capital social utilizado por las participantes para mejorar el espacio público donde se ejercitan. Sus temas de interés son la acción colectiva, actividad física, capital social, ciudadanía, derechos, espacios públicos, género, organización grupal, seguridad y urbanismo. Pues bienvenida, Mariana, adelante. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, dependiendo en donde estén. Yo les voy a presentar parte de los resultados de mi investigación de tesis, que a esta parte le titulé Mujeres Ciclistas, algo más que un simple paseo, y pues forma parte de un estudio más amplio, ¿no? Para empezar, el ciclismo, como ya vimos en las exposiciones anteriores, da paso a la organización de grupos que ejercen y exigen sus derechos a la movilidad y al espacio público, teniendo impacto en la agenda política. Estos grupos demandan mejoras en infraestructura ciclista y en un nuevo ordenamiento de movilidad que disminuya el uso del automóvil y favorezca otros medios de transporte. En este sentido, la bicicleta toma un significado simbólico como herramienta para cambiar paradigmas culturales donde predominan los vehículos motorizados. Con el fin de relacionar ciclismo urbano y espacio público, se establecieron dos objetivos. El primero fue ver el ciclismo urbano como un suceso colectivo, es decir, indagar las relaciones surgidas entre las personas que integran un grupo y su influencia para ejercitarse juntas periódicamente. En segundo lugar, se analizó cómo la organización grupal influye en acciones para el uso y mejora de espacios públicos, en específico de vialidades y ciclocarriles. Para abordar dichos temas, se utilizó el concepto de capital social. Esta propuesta expone que se manifiesta en tres elementos. La primera es la confianza-reciprocidad, definida como la expectativa positiva proyectada a futuro sobre un intercambio entre personas, es decir, cuando alguien hace lo que esperamos que haga. La segunda son las redes sociales, siendo el conjunto de vínculos e interacciones con las que una persona aumenta y mantiene su círculo social. La tercera se refiere a las reglas formales e informales. Estas son pautas que indican qué se puede o no hacer, y las reglas formales son las leyes y reglamentos gubernamentales, mientras que las informales las diseña cada grupo para organizarse. Las tres manifestaciones se incluyen entre sí. Si llega a fallar una, pues pueden fallar las demás. En cuanto a la metodología, se realizó un estudio de caso cualitativo de un grupo ciclista de mujeres y la información obtenida se analizó a través del análisis temático. Ahora, sobre la organización grupal, se encontró que la confianza-reciprocidad es fundamental para la cooperación voluntaria. Las observables de permanencia, beneficio emocional, dar crédito y recomendar al grupo, expresarse sin temor a represalias,
convivir y ser solidarias son indicadores de la expectativa positiva hacia sus compañeras que las motiva a permanecer en el grupo. Las redes sociales, por su lado, representan una condición de prevalencia y expansión del grupo al fomentar una interacción horizontal, es decir, sin jerarquías. Por medio de la comunicación respetuosa y cordial, mantienen sus vínculos vigentes. Incluso el compañerismo de algunas integrantes ha evolucionado a amistad. Además, las relaciones que este grupo ha establecido con otros grupos ciclistas es evidencia de que comparten objetivos en común al tener dificultades similares en relación a infraestructura y seguridad vial. Las reglas informales sirven para mantener el orden y tener mayores posibilidades de lograr los resultados acordados. La propuesta del capital social identifica 8 reglas básicas para el funcionamiento grupal y aunque manifestaron no tener reglas, en la práctica se encontró que estas son implícitas. El grupo es dedicado a mujeres, aunque no es excluyente. Las participantes invierten tiempo y esfuerzo recibiendo beneficios físicos y emocionales. Los acuerdos son democráticos y entre ellas mismas se supervisan para mantener la armonía grupal. Las sanciones son autoimpuestas. Por ejemplo, si una no puede cumplir con el horario acordado, pues elige no ir al paseo. Y los conflictos que han surgido se resolvieron entre ellas mismas por medio del diálogo. El grupo es reconocido por la comunidad ciclista y las autoridades, y principalmente el grupo mismo reconoce y ejerce su derecho a organizarse. Sobre la concatenación o asociación, el trabajo en equipo entre comunidades ciclistas y autoridades ha sido clave para intentar solucionar problemas de movilidad. Ahora, en cuanto a la situación local, este estudio se realizó en Hermosillo, Sonora. Acerca de los espacios públicos, tenemos que existen 346 kilómetros de vialidades por cada 100,000 habitantes y de esos 17.4 kilómetros son ciclovías o ciclocarriles, representando solamente el 5%. En cuanto a ciclismo urbano, para 2019 se tenían registrados 17,000 ciclistas, siendo casi el 2% de la población total. Y existen todavía 18 grupos de ciclismo urbano de distintas modalidades. Conforme a lo anterior, y a pesar de tener una red de ciclocarriles que recorre gran parte de la ciudad, los paseos del grupo se limitan a la zona centro, donde no hay ciclocarriles. Las calles tienen preferencia peatonal y constante presencia de policías. En esta zona se encuentran distintos lugares turísticos, oficinas de gobierno. Estas calles, pues como dije, son de preferencia peatonal y se cierra el paso a los vehículos. Esto reconfortó a las ciclistas a comparación de las calles con ciclocarril, donde hay tránsito frecuente, altas velocidades e imperfectos en las vialidades. En cuanto a las condiciones de los ciclocarriles en general, las entrevistadas creen que se ha avanzado, pero no es suficiente. Opinan que los ciclocarriles no fueron bien planeados porque desaparecen repentinamente. Algunos son más anchos y otros son más angostos. Hay rejillas de drenaje pluvial, entre otras cosas. También tener carriles exclusivos para bicis no significó para ellas un espacio seguro, ya que la conducta de automovilistas es uno de los principales obstáculos que ponen en riesgo a ciclistas y peatones. Esta situación las desmotiva a usar los ciclocarriles, resaltando que la infraestructura debe ser acompañada de educación vial para que peatones, ciclistas y automovilistas hagan uso correcto de las vialidades. Mientras tanto, las participantes han buscado alternativas para hacer ciclismo sin sentirse expuestas. Algunas suelen ir al estacionamiento del estadio de béisbol, pero esto conlleva mayor planeación y gasto en gasolina porque el lugar está fuera de la mancha urbana y el trayecto en bici es inseguro, resultando ser pues poco práctico. En cuanto a acciones en espacios públicos, el grupo ciclista reconoce la corresponsabilidad
que comparte con las autoridades para mejorar y mantener las vialidades en buen estado. Del grupo, 3 de las 9 entrevistadas hacen acciones directas, o sea, ellas diseñan y realizan intervenciones. El resto de las entrevistadas promueve la educación vial a través de plataformas digitales y entre sus familiares. Algunos de los logros alcanzados es la colaboración entre los distintos grupos ciclistas, quienes junto con las autoridades conformaron un equipo de trabajo que se reúne cada 15 días para incrementar la infraestructura ciclista. Acerca de las acciones que las participantes han hecho para mejorar la educación vial, se incluye el diseño y desarrollo de talleres en escuelas y al personal de tránsito municipal, donde manifestaron que han tenido buena respuesta. En cuanto a infraestructura, un caso sumamente conocido aquí en la localidad y que sigue causando controversia es el de la Avenida Rosales. Este tramo es considerado por muchos ciclistas como el más problemático y en su momento fue conocido como el cruce de la muerte. Al principio, el ciclocarril indicaba hacer un cambio de carril en forma de X, señalado por una doble línea, pero resultó ser peligroso para todos los usuarios y los ciclistas se manifestaron en 2018 junto con otros ciclistas y colocaron canastas con flores para evitar el cruce de vehículos, demandando a las autoridades el confinamiento del ciclocarril. El bloqueo funcionó y se colocaron topes de caucho, que son estos negros de aquí. Pero los automovilistas seguían invadiendo el ciclocarril pasando por encima de los topes y por falta de mantenimiento se fueron cayendo poco a poco. En 2019, grupos ciclistas continuaban demandando mayor seguridad en este tramo y lograron eliminar el cruce en X y modificar el ciclocarril para que quedara paralelo a los otros carriles. Además, se colocaron nuevos topes. No obstante, los automovilistas siguieron invadiendo el ciclocarril. Recientemente, en 2021, ciclistas colaboraron con las autoridades y colocaron confibices de concreto, estos de aquí, pero a menos de una semana ya mostraban daños por los intentos de automovilistas de cruzar por el ciclocarril. En periódicos locales se mostraban fotos de vehículos con daños en la suspensión, lo que renovó el debate de la seguridad vial, la movilidad y desacuerdos entre ciclistas y automovilistas. En esa misma semana, voluntarios ciclistas y autoridades nuevamente dieron mantenimiento al ciclocarril, repusieron los confibices dañados, renovaron la pintura y colocaron boyas amarillas y postes de seguridad para evitar más incidentes. En cuanto a las conclusiones, una de las manifestaciones tangibles del capital social es la participación de los ciudadanos. En este caso, los espacios públicos son el lugar donde se desarrolla y materializa a través de la conformación de grupos ciclistas y sus actividades, que se traducen en ciclocarriles y vialidades seguras. Las manifestaciones del capital social influyen positivamente para la prevalencia del grupo en sí y sus acciones para mejorar las vialidades. La confianza y reciprocidad que cada participante proyecta hacia el ciclismo como actividad lúdica, al grupo en general y a sus compañeras en específico, son muestra que la colaboración es voluntaria. Las redes sociales creadas tanto con sus compañeras como con otros grupos ciclistas les permiten lograr su objetivo de practicar ciclismo urbano de manera segura. Las reglas informales, aunque sean sutiles, son aprendidas por nuevas participantes sin poner en riesgo los objetivos acordados. En cuanto a la seguridad vial, el ciclismo como suceso colectivo permite a las integrantes compensar la sensación de inseguridad y a la vez realizan acciones para crear las condiciones de seguridad mínimas óptimas. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariana. Excelente tu presentación, muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Y bueno, la primera fue un comentario. Dicen sobre algunos automovilistas golpean a los ciclistas, pero de igual forma algunos ciclistas golpean a los peatones, ¿no? Entonces ahí se habla como de una cadena jerárquica de maltrato, no sé cómo podemos denominarla.
Y para Carolina, ¿a qué te refieres en concreto cuando hablas de las ideologías introyectadas sobre el feminismo? Está apagado tu micrófono, Carolina. Ideologías introyectadas sobre el feminismo. ¿A qué te refieres? Bien, pues justo las chicas de la Rueda Violeta, de hecho, desde que te metes a su página, deja ver que están ligadas con el feminismo. Bueno, de hecho, contándome bueno, es que es como retomar la historia de ellas, no cómo nace o por qué surge la Rueda Violeta, y ellas comentaban que querían retomar justo esto que hacían las mujeres feministas, por ejemplo, las sufragistas, en donde ellas salían a la calle y invitaban a otras mujeres a hacer cosas, ¿no? Para otras mujeres. Entonces, ellas decían, el grupo nace a partir de que nosotras queremos reivindicar, ¿no?, la figura femenina en los espacios públicos, como lo hicieron anteriormente, por ejemplo, las sufragistas, ¿no? Y como lo hicieron unas mujeres que escribían en un periódico, ¿no? Las mujeres del periódico Violeta. Entonces, tomaron como esas ideas partiendo desde ahí, y ellas decían, pues sí, tenemos nosotros estas ideologías en donde queremos que las mujeres, o generar espacios exclusivos de mujeres en donde se pueda generar esta confianza, esta seguridad, ¿no? Y justo en grupo podamos tomar esos espacios que se nos fueron negados, ¿no? Entonces, tomando desde la historia de ellas, y que justo ellas pues también pues su trabajo también es como llevar a las otras chicas, ¿no?, de la mano, como para justo hacer otras cosas, como para visibilizar, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la No Violencia, ¿no?, el 24 de abril, como todas estas fechas conmemorativas que justo se relacionan con esto de las luchas de mujeres, ¿no? No solo del feminismo, sino de la lucha para las mujeres y con las mujeres. No sé si respondí su pregunta. Gracias, Carolina. Sí, adelante, Tania. Sí, yo bueno, hacer como un comentario, como sobre el comentario que hicieron de que los automovilistas golpean a los ciclistas y los ciclistas a los peatones. Ahí yo, bueno, lo que quisiera como hablar es, bueno, que finalmente el espacio urbano, el espacio público es un espacio de relaciones de poder y de diferentes interacciones. Entonces, y que finalmente, bueno, todas las personas estamos, o sea, cuando salimos a la calle, pues o sea, estamos en un negociar continuamente como estos espacios, ¿no? Pero la forma en que cada quien sale, pues está imbuida de muchos significados, ¿no? Y de muchas como posiciones, ¿no? O sea, desde el modo de transporte, que no es lo mismo ir en un auto que en el microbús, o ir caminando, ir en bicicleta, con una silla de ruedas, ir con una carriola. O sea, cada quien va a situarse como en un lugar con diferentes privilegios o posiciones de poder, y que van a dar diferentes usos del espacio, ¿no? Diferente volumen, diferente velocidad. Y que yo creo que, bueno, las implicaciones que o sea, y bueno, eso se va a entrecruzar también si somos mujeres, de qué clase social pertenezcamos, a cómo nos vistamos, ¿no? O sea, y que en dónde estemos, ¿no? O sea, que yo creo que también es muy importante también el lugar, ¿no? O sea, también el espacio va a jugar un papel. Entonces, yo creo que ahí es importante, o sea, como en esta lógica de, bueno, es cierto, ¿no? O sea, finalmente puede haber ciclistas que ejercen, o sea, finalmente tienen una velocidad que puede entrar en conflicto con la movilidad de peatones, ¿no? Y que es claro que puede haber violencia en esa relación, pero algo que yo creo que me parece clave es no ver como las dimensiones de cómo se crea este orden vial, ¿no? O sea, cómo finalmente hay como, o sea, simplemente las políticas, como el presupuesto que se va dando a la construcción
de estructura urbana, como es muy diferente, así, o sea, por ejemplo, ver todo lo que se destina para automóviles, que lo que se destina a transporte público, a ciclovías, y que eso pues va a reflejar como también, o sea, no se refleja, no es como si fuera igualitario, ¿no? O sea, no es equivalente al número de personas que utilizan, ¿no? El transporte público, la inversión que se hace al transporte público. Entonces, al final sí hay como un orden urbano centrado en el automóvil y que es importante reconocer cómo el uso del espacio, o sea, que me pareció muy interesante cómo Mariana lo iba describiendo, ¿no? O sea, cómo este conflicto por no respetar la ciclovía, ¿no? O sea, quitan un espacio y de todos modos se está ahí invadiendo, ¿no? Y que creo que es importante mostrar como estas desigualdades y estas violencias que están en la calle, ¿no? Y que no se repiten de la misma forma, ¿no? Y no niego que sí ha habido incidentes donde ciclistas atropellan a peatones, o sea, sí existen, ¿no? Y sí puede haber, pero digamos las dimensiones son distintas, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirar como las posiciones de cada sujetos, de cada grupos y cómo, qué lugar de poder van teniendo, ¿no? En esta movilidad. Bueno, solo era comentar eso. Gracias, Tania. Y ahí como poniendo un poquito también a lo que mencionas, creo que es importante ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque como experiencia personal, yo siempre he usado transporte público, ¿no? Entonces, y soy peatona. Y siempre, o sea, yo me muevo como pez, ¿no? Como peatona y en transporte público. Y recientemente empecé a aprender a andar en bicicleta y me pasó mucho de ahorita me proyecté con sus presentaciones. De verdad que la bicicleta te da un estado de libertad y de decirte, o sea, mi cuerpo está moviendo esto y mi cuerpo me está llevando a tales distancias que antes no recorría como peatona por miedo, por inseguridad, por ciertas variables, ¿no? Pero ahora me pongo en el lugar de los que manejan bici y veo todas las torpezas que yo cometía como peatona, ¿no? Y yo decía, pues se pueden esperar porque yo soy peatona y yo voy primero, aunque usted siga para ellos, ¿no? Se pueden detener. Y pienso, no, porque ellos tienen su siga y aunque yo sea peatona, hay un alto que me está diciendo que no me toca a mí, ¿no? También con los autos, los siento súper gigantes que me invaden, que no me respetan. Entonces creo que hay mucho de esto de ponernos, tal vez de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Que los automovilistas se bajen y manejen una bicicleta y vean lo que se siente que te echen el carro, ¿no? Y que te echen el carro como mujer, con falda, y que te digan de cosas. Entonces ahí a lo mejor habría un poco de empatía. También podría ser con las personas que usan silla de ruedas, ¿no? Que van a una diferente velocidad, ¿no? Que un peatón. Entonces bajarlos a todas esas escalas como para entender un poco la movilidad de todos, ¿no? Sí, adelante, Mariana. No más para agregar a sus comentarios, porque aquí también se da mucho la discusión de que los ciclistas también podemos, porque yo también soy ciclista, de que podemos provocar accidentes. Pero lo hacen en una forma de insultar o desprestigiar, ¿no? Aquí tenemos que ver también dos cuestiones. Existe la pirámide de movilidad en donde los peatones tienen la prioridad, después las personas con muletas o silla de ruedas, luego los ciclistas, luego el transporte público, luego los camiones de carga y a lo último está el automóvil privado. Entonces, si respetáramos esa pirámide de movilidad, más los señalamientos viales, no habría este tipo de conflictos. Además, también tenemos que ver que el daño que causa el impacto de un automóvil hacia otro, del automóvil hacia el ciclista y del automóvil hacia un peatón, no es lo mismo a que dos peatones choquen, a que dos ciclistas choquen o que un ciclista impacte con un peatón. Pues las dimensiones de daño son distintas y aquí, como yo les decía a un grupo, de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si tú vas en un automóvil de quién sabe cuántas toneladas,
hay que manejar con responsabilidad, sabiendo que a ti te protege pues una cápsula de metal, y a peatones y a ciclistas es nuestro cuerpo. Eso sería todo. Muy cierto, Mariana. Y bueno, vinculando, hay una pregunta que está vinculando esto que estamos charlando. La felicita por las ponencias, muchas gracias por sus investigaciones. Y dice, ¿cuál es la principal para todas, ¿no? ¿Cuál es la principal situación que las mujeres enfrentan en la bici con respecto a su corporalidad? ¿Quién se anima a contestar? Bueno, pueden contestar varias, no hay problema. Sí, yo lo que como en cuanto a las entrevistas que realicé, encontré como a las mujeres como grupo social, no hablo de individualidades, ¿no? Sino como en esta cultura, como socialmente nos educan a las mujeres, como desde múltiples instituciones sociales a tener menos destrezas corporales, ¿no? O sea, desde los juegos más enfocados al cuidado, y a los hombres como otro tipo de juegos más. O sea, por ejemplo, algo que yo encontré es que casi todas las mujeres, y que está en la literatura, o sea, las mujeres ciclistas tienen, o sea, no andan, o sea, en general no suelen andar en todo el transcurso de su vida, sino aprenden, lo dejan, después en la adolescencia lo dejan, lo retoman en la juventud, después está el embarazo, se pueden embarazar y después lo vuelven a dejar porque están en unas tareas de cuidado, y después lo retoman para acompañar a niños y a niñas en este aprendizaje del ciclismo. Entonces hay como un ir y venir, ¿no? Y que algo que me parecía interesante es como también hay como hasta esta noción de que no somos capaces de cargar, ¿no? O sea, desde el garrafón hasta como siempre esta lógica de debilidad de las mujeres, ¿no? Que yo creo que es muy parcial, ¿no? Esta noción, y que en realidad que en realidad es como cómo hemos aprendido a manejar nuestro cuerpo. O sea, ahí me parece que lo narra muy bien Jung, Marion Jung. Entonces ella lo va narrando muy bien, como pues al final aprendemos a como estar contenidas, ¿no? A estar en espacios cerrados. Pero me parecía muy interesante cómo las mujeres ciclistas, o sea, a las que entrevisté, o sea, sus experiencias era muy, bueno, pues es que sí tenía miedo al principio, es que sí era poco a poquito, y cómo era como un poco a poco la aproximación, y cómo hasta que de repente lo hacían y se sentían como de, ya lo logré, ¿no? O sea, ya pude, y era como cambiar ese chip, ¿no? O sea, como darse cuenta a que sí podían hacerlo y que son capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y creo que o sea, de repente es hasta decir, bueno, pues es que descubrí que puedo ir del norte de la ciudad, de Azcapotzalco hasta Tlalpan, y no hay, o sea, como saber que tienen esas habilidades corporales, ¿no? Y que creo que eso es como algo que te da la bicicleta, ¿no? O sea, a diferencia de otros modos de movilidad, o sea, te permite saber que puedes controlar una máquina que no es tu cuerpo, pero que se vuelve tu cuerpo para circular en las calles, ¿no? Se vuelve como una extensión corporal, y con la que puedes sentir o sea, cómo está la banqueta, si está bien el pavimento, si no, o sea, es como una relación ahí muy interesante de una extensión corporal que se va teniendo, ¿no? Y que creo que también, como a lo mejor pensando en alguna, o sea, la problemática también, es que yo creo que también desde la violencia es muy corporalizada, ¿no? Muy hacia la sexualización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado mucho la atención es cómo se van conjugando estos conflictos viales con la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? O sea, te rebasas a alguien y ya te empiezan a violentar de forma sexual, ¿no? Bueno, pues, o sea, era un conflicto vial, ¿no? O sea, no se supondría que tendría que resolverse como en esa lógica, pero a las mujeres hay como esta lógica de ya acosarlas, de ya, o sea, como en ese sentido creo que sigue habiendo como esta sexualización y esta no sé, ¿no? Como reiterar el lugar de las mujeres, como no verlas como un sujeto solamente vial, ¿no? Sino siempre como un sujeto de género, ¿no? Y bueno, yo pensaría como
hay muchísimo más, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar como de esto ahora. Gracias, Fanny. ¿Alguna otra, Carolina, Mariana, quieren comentar sobre este tema? Adelante, Mariana. Bueno, yo en mi caso coincido con Tania, y en las entrevistas yo encontré, el grupo ciclista que estudié, su objetivo es enseñar a las mujeres a andar en bicicleta, o sea, transportarse en bici, pero para algunas de ellas esto es aún muy complicado porque tienen mucho miedo de los vehículos. Entonces, a mí me impactó el comentario que me hizo una entrevistada que me dice, si tú me aseguras que me van a matar, yo me transporto en bici, pero no me voy a arriesgar a quedarme chueca o media chueca por transportarme en bici a mi casa. Entonces, yo por el momento paseo en bici, en grupo, y eso, de esa forma, ella sí se siente segura. Entonces, tenemos distintos aspectos de relacionar la corporalidad de las ciclistas mujeres. Carolina decía que en su caso, las mujeres reconocen su cuerpo y lo ven como pues dicen, ¿no? Como que hay un quiebre, mi cuerpo me puede llevar de aquí a Oaxaca en bici, y conocemos que hay bici viajeras, ¿no? Y en mi caso es la cuestión de la seguridad, y que es muy inminente el riesgo a experimentar un accidente. Eso sería todo. Gracias. Carolina, ¿algún comentario? Sí, pues yo nada más como para finalizar lo que comentan Mariana y Tania, pues sí, justo pienso que a partir de que te reconoces como cuerpo, justo el cuerpo sexuado en bicicleta, pues aún sufre como más de este tipo de violencias, ¿no? De violencia sexual, de violencia física. También creo que hay una violencia pues incluso institucional, ¿no? Al momento de no crear como todas estas vías de acceso para que justo las mujeres puedan moverse, ¿no? Porque pues justo revisando la literatura, pues sí, los espacios fueron creados normalmente para que los hombres pudieran moverse, ¿no? En este caso para los autos, pero nunca se ha creado justo una política pública en donde pues se pueda dar una movilidad con seguridad, ¿no? Y de hecho, pues creo que las mujeres, ya sea andando a pie, o sea, o andando en transporte público, pues sufrimos de estas violencias. O sea, creo que siempre estamos expuestas a sufrir de esta violencia por el solo hecho de tener una corporalidad, ¿no? De mujer, ¿no? Entonces creo que ni la bicicleta ni el transporte público nos salva de sufrir estas violencias, ¿no? Entonces creo que también sería bueno como pensarnos, o sea, a partir del uso de la bicicleta, que sí reconoces el cuerpo, pero bueno, también sabes que ese cuerpo, desde que naces, pues va a sufrir, ¿no? De ciertas violencias, porque en la historia de las mujeres, pues, ¿no? Está cargado de estas violencias que se le imparten, o de estos miedos, ¿no? De salir a la calle, pero nada más. Sí, gracias, Carolina. Y eso está relacionado a un comentario que nos hace Norma Cruz Maldonado. Dice, el carro no tiene características diferentes a la que señala la ponente. Incluso creo que recibimos más actos de violencia las mujeres que manejamos un carro. Los insultos son más terribles e incluso históricamente hay muchos más comentarios sexistas relacionados a la forma de conducir de las mujeres. Y bueno, pues esto también se relaciona porque las mujeres ya tenemos, digamos, una historia más con el automóvil, ¿no? Que con la bicicleta en nuestro uso cotidiano. Pero es cierto lo que comentaban, lo que comenta Norma y lo que comenta Carolina, de que no solamente las mujeres en la bicicleta sufren violencia, ¿no? Sino en cualquier modo, en cualquier vehículo, ¿no? Y otra pregunta es de Alan. Alan nos dice, ¿existen diferencias visibles entre hombres y mujeres en los accidentes y muertes de ciclistas en Ciudad de México y zona periurbana? Esa es una pregunta. No sé si tengan por ahí datos y porque ¿quién comentó, Carolina, que tu estudio era de Ciudad de México, pero que había gente, ¿no?
de la zona periurbana, pero no sé si manejaron algo, si vieron algo dentro de los grupos que estudiaron, accidentes. Yo lo que he encontrado, bueno, mi estudio no está, o sea, el problema no es tal cual estudiar los accidentes, pero lo que sí creo que, o sea, como en los datos que recuerdo haber visto es que por el número por el porcentaje de mujeres y de hombres, hay como, lo que recuerdo es que lo que dicen es que los hombres tienen más accidentes que las mujeres. Detalles no podría darlos. Y hay un estudio interesante que hace como una inglesa, Rachel Alder, que ella estudia no tanto, o sea, lo que dicen es que, o sea, los accidentes son la punta del iceberg, ¿no? O sea, es como lo más visible y las muertes viales. Pero abajo de eso, pues hay como toda una como situaciones de inseguridad que van existiendo en todo en las vialidades. Entonces, ella lo que estudia le llama cuasi accidentes, ¿no? Bueno, una traducción ahí que más o menos, y son como aquellas situaciones en donde casi fueron accidentes, ¿no? Y ahí sí encontraron que ahí ella encontró en Londres en particular, que sí se presentaron más en mujeres, ¿no? Que en hombres. O sea, los hombres sí tenían más accidentes y las mujeres estuvieron más en situaciones en este tipo de situaciones, ¿no? Ahí, bueno, puede haber también habría, o sea, yo creo que sería interesante también abordar cómo se vive la masculinidad en el ciclismo, o sea, ver a los hombres como sujetos de género, porque yo o sea, entrevisté a algunos hombres, pero digamos no fue mi foco. Y lo que me hablaban es de competencias, ¿no? Competencias entre otros ciclistas, ¿no? O sea, cómo se iban, quién iba más rápido, ¿no? Quién se rebasaba más. Y yo no sé si también que sí que o sea, se habla también, hay un estudio también interesante que habla de cómo la apariencia física hace que haya diferentes aproximaciones entre autos y ciclistas, ¿no? O sea, ante una apariencia femenina, o sea, era interesante porque era un mismo investigador que usaba una peluca y que circulaba, o sea, usaba ropa como de mujer y circulaba y grababa, medía hasta la velocidad con que lo rebasaban y la distancia, y otra como pues con su apariencia de hombre, ¿no? Entonces él encontró que con los hombres suelen rebasarlos más cercanos que a las mujeres, y a las mujeres les dan un poco más de espacio, ¿no? Ese también era un estudio de Inglaterra. Entonces, o sea, son o sea, yo, desde esta lógica, yo creo que sí hay como o sea, el género sí influye en la forma en que se va interactuando, ¿no? O sea, si eres mujer te van a tratar de cierta forma y si eres hombre te van a tratar de cierta forma, ¿no? Entonces, yo creo que tiene como, o sea, y eso va a repercutir también, o sea, como hipótesis, podría repercutir también en el tipo de accidentes, ¿no? O hechos de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, sí, es como, o sea, al final queda mucho por investigar y es súper interesante que cada vez hay más y más investigaciones sobre ciclismo, sobre movilidad, y bueno, pues hay como muchísimo más por seguir ahondando. Y les comento, Norma Cruz contesta un poco esta pregunta, dice, a nivel nacional, dentro de las 10 primeras causas de muerte, los hombres mueren más por accidentes de vehículo con motor y en vía pública. Esto se puede consultar en INEGI. Excelente conferencia. Felicitan a las panelistas por esta temática. Me parece interesante, por lo menos yo no me había preguntado sobre estas vivencias de las mujeres ciclistas. Un comentario, no sé ya. Sí, un comentario. Claro, es necesario el uso de políticas culturales para romper estigmas y concientizar a la población sobre las personas que ocupan diferentes tipos de movilidad. Esto para ampliar las perspectivas sobre el uso de la bici, de los patines, del carro, de las motos, de los peatones, de patines, de patinetas, etc. Nos saludan desde Chiapas, Ernesto de Jesús. Y la otra pregunta que nos hacía Alan, ¿cuál podrían comentar es la autopercepción de las mujeres ciclistas? Si ven diferencia en esta representación personal en relación con los hombres.
O sea, nos vemos, la mujer se ve diferente como ciclista al hombre. Adelante. Pues no, bueno, no sé si la mujer se pueda percibir diferente a un hombre ciclista, ¿no? Pero pues justo en esta onda de cómo te mueves en la ciudad, pues quizá diferencia cómo usas la bicicleta, ¿no? Porque también la literatura comenta que la diferencia que se da en el uso de la bicicleta tiene que ver justo con esta condición de género, ¿no? Que normalmente las mujeres suelen salir, no sé, a comprar, a dejar a sus hijos, ¿no? Otras sí lo utilizan para trayectos más largos y la mayoría de las mujeres suele utilizar espacios mucho más seguros o que creen más seguros, ¿no? Por ejemplo, vías que son, que no tienen tantos autos o que son seguras o que tienen luz, ¿no? A diferencia de los hombres, creo que pues ellos, o la literatura también comenta, es que ellos suelen transitar por espacios que son mucho más rápidos para ellos para llegar a un lugar y no ven como estas diferencias, ¿no? Que muestran las mujeres. No sé si la percepción sea distinta, porque justo tendríamos que conocer la experiencia de los chicos, ¿no? O sea, cómo es para ellos andar en bicicleta y cómo se perciben ellos andando en bicicleta, ¿no? Porque justo desde o pienso yo como mujer ciclista, cómo me percibo, pues sí, como mujer, pero además en bici y que sufro esas violencias, ¿no? Y también tendríamos que preguntarle a los chicos, ¿cómo te percibes tú andando en bici, ¿no? Transitando trayectos que a veces los chicos suelen recorrer trayectos más largos a diferencia de las mujeres, ¿no? Entonces también habría que preguntarles y ver cuál es la percepción de cada uno. Entonces yo como mujer diría, pues sí, pues soy mujer, o sea, a veces me da miedo regresar de noche, ¿no? Porque me vayan a asaltar o alguien me vaya a hacer algo, ¿no? Y pues justo a los chicos si regresan de noche, justo con lo que comentaba Tania, pues justo este aspecto de cómo te vistes, pues quizá corren menos riesgo. Entonces yo lo veo desde ese punto de que pues la percepción varía, ¿no? De cómo tendríamos que ver cómo te ves tú a cómo se ve un chico, ¿no? En sí yo no he abordado eso ahí, no me he metido mucho a la literatura, pero pienso que podríamos partir, ¿no? Desde las diferencias que se dan en cómo se mueven para ver cómo se perciben las mujeres, ¿no? Al salir en bicicleta. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Sí, adelante, Mariana. Coincido totalmente con Carolina. O sea, pues nuestros estudios se enfocaron en el movimiento, en la movilidad de las mujeres. Tendríamos que conocer la percepción y autopercepción de los hombres. Yo agregaría que en mi revisión de literatura, pues varios estudios coincidían que los hombres hacían ciclismo como deporte. Esta idea de competencia, de ir a altas velocidades, de superar obstáculos, y en cambio las mujeres hacen ciclismo más como paseo, algo más calmado, lo agarran como actividad lúdica, de tiempo libre, no van a altas velocidades. Sí hay mujeres que compiten en ciclismo, pero la idea general es que los hombres compiten, pues se dedican a competir y las mujeres es más calmado y la percepción de seguridad de las mujeres es más atenta, por lo mismo que nos decía Carolina, pues que tenemos experiencias distintas. O sea, a nosotros es de cajón que nos van a acosar, estés en bicicleta, estés caminando, estés en camión, y un hombre es posible que no sufra o no experimente esas situaciones y su autopercepción sea distinta. Ahí nomás agregaría yo sobre los comentarios de que no se puede andar en falda o en vestido en bicicleta. Sí se puede, y se puede ir en tacones también, pero también esos detallitos atraen más piropos, ¿no? Un hombre, pues sería muy raro verlo en falda en bicicleta. Entonces, ya también entra una cuestión de cómo nos vestimos, a dónde vamos, qué llevamos. Entonces, son muchos detallitos que a lo mejor un hombre no experimenta.
Y ese es uno de mis siguientes retos, andar en bicicleta en falda. Siento que me voy a resbalar, que el vestido me voy resbalando, pero es una de las pruebas, ¿no? Y bueno, ya no veo más preguntas, más comentarios. Veo mucha relación en los temas que presentaron. Son estudios de casos muy particulares, de grupos ya, digamos, focalizados, que ya tienen una experiencia. En el caso de Tania, pues tú hiciste entrevistas, ¿no? A un grupo de, ¿cuántas personas eran? ¿10? Sí, fueron 10 mujeres. Pero veo mucha similitud. No sé si pudieran compartir, si Carolina y Mariana vieron alguna similitud en la metodología, en algunos puntos que retomaron y que pudieran retroalimentarse entre ustedes mismas. A ver, no sé si alguien quiera tomar la palabra. O sea, pero sería solo como retroalimentar sí, la investigación. Una retroalimentación, o sea, que digas, bueno, sí, en mi caso, Mariana, yo tomé esto y Mariana vio aquello, pero igual y podríamos, es que veo como que son grupos y que cada uno tomó una metodología, ¿no? Pero tal vez pudieran como retroalimentarse entre ustedes. Pues, bueno, pues justo como es muy breve el momento para exponer, pienso que justo nos vamos como a esa parte de resultados y ver, ¿no? Pero pues pienso que justo al construir como este apartado metodológico, pues nos vamos al interés que nos surge, ¿no? O nos vamos justo como, por ejemplo, Mariana que decía, pues yo utilicé esta técnica, ¿no? Porque lo tuyo fue un estudio de caso también, ¿no? De mujeres. Entonces, justo como utilizar esta técnica, una entrevista, ¿por qué no utilizar también un grupo focal, ¿no? Como para conocer esas otras experiencias de las mujeres. Quizá yo agregaría solo eso, ¿no? Como justo para poder intercambiar esas experiencias con otras mujeres, creo que eso también puede ser como mucho más enriquecedor, ¿no? Solo agregaría esa parte, ¿no? Sí, Carolina, recuerdo que mencionaste que había, aparte de la Rueda Violeta, que había otros grupos en la Ciudad de México, no sé si recuerdas algunos por ahí. Sí, pues en la Ciudad de México hay varios grupos, justo la Rueda Violeta es uno de los grupos que enseña mecánica básica, pero existen otros grupos, por ejemplo, Clictoral Más, ¿no? Que son mujeres que ellas como que salen a rodar, por ejemplo, hay rodadas para principiantes, y ahí lo que hacemos es como ir más todavía, ¿no? O sea, primero empezar a salir aquí, después ir, no sé, al Estado de México, hacer viajes más largos, ¿no? Hacer picnics, compartir todo eso. También están, por ejemplo, ese grupo, hay las chicas hay un grupo nuevo que justo nació en el Oriente que se llama Ladies Back, o algo así, que es un grupo muy nuevo que acaba de surgir, ¿no? Apenas, que justo están empezando a hacer rodadas para principiantes que se ubican justo en la zona Oriente, que es un grupo segregado que casi pues no suelen salir mucho, o sí suelen salir, pero pues para ellas es mucho más peligroso salir en el Estado de México, entonces pues apenas se están organizando, y hay varios grupos. Por ejemplo, antes estaba Mucha Morra, ¿no? Que ya dejó de existir, pero también hacían rodadas para mujeres. Estaban Bellas Bielas, que ellas también hacían rodadas para mujeres en la noche, como para también salir para eso. Estos son los grupos que yo conozco ahorita, como Bellas Bielas, Litoral Más, la Rueda Violeta, ¿no? Hay como varios grupos que están como ahorita en estas zonas, o al menos los que yo conozco en la ciudad, ¿no? O que sí que son los que conozco, mujeres que conozco que ruedan en esos grupos también. Okay. En tu caso, Mariana, ¿conoces más no fue en Ciudad de México, tu estudio? ¿Conoces más grupos dedicados a esto? Pues en la Ciudad de México no, no conozco, solo conozco los locales de aquí. Y el grupo que analicé
tengo entendido que es el único que es completamente de mujeres y que ha tenido una trayectoria constante, porque sí ha habido otros grupos de mujeres más jóvenes, feministas, y que su movimiento ciclista va enfocado al feminismo, pero como son estudiantes, algunas se van a otras ciudades, entonces como que los grupos se disuelven y ya es difícil volver a reagruparlos. En general, los grupos ciclistas aquí son mixtos. Ok. Y súper interesante, creo que fue quien de ustedes mencionó, hizo como el estudio de las características de edad y si estaban casadas o no casadas. Súper importante esto, ¿no? Porque la mayoría eran solteras con cierto nivel de educación. Entonces creo que esa es una línea temática que es muy interesante de estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué este grupo de mujeres, ¿no? ¿Por qué solteras? Eh, y pero, solteras en términos de estos grupos ya de organización, pero hay mujeres ciclistas que tienen hijos, que están casadas, ¿no? Y que utilizan, como mencionaba, creo que fue Mariana, que utilizan la bicicleta como medio de transporte, a diferencia de los hombres que lo utilizan como medio recreativo, ¿no? De paseo. Nos comenta Nadia Miroslava, qué interesante mesa, aprendí mucho de todas las ponentes, entendí de forma muy clara y precisa de exponer, tienen una forma muy clara y precisa de exponer sus temas y eso se agradece cuando uno no tiene conocimiento previo. Alan menciona, buenísimas las respuestas, muchas gracias. Déjenme ver si pues ya, creo que esas son todas las, espero no se me haya ido, felicitaciones a todas, espero no se me haya ido ningún comentario y pues les agradezco a todas. Sí, adelante. Bueno, yo como dos cosas. Dale. Sí, me parece como que al final hay muchísimas formas de aproximarse a las problemáticas, ¿no? De la realidad y que fue muy interesante escucharnos a las tres, bueno, que hablamos en particular de movilidad ciclista, cómo nos aproximamos desde diferentes enfoques teóricos y que al final, pues cada uno va aportando como a las ciencias sociales, pues diferentes perspectivas que son importantes reconocer, ¿no? Y que cada disciplina pues puede ir dando luces de cómo, o sea, cómo mejorar la realidad, cómo llevarlo a políticas públicas, ¿no? Y que creo que es importante pues continuar, ¿no? Indagando como en estas realidades, ¿no? Y yo en particular, bueno, como en mi tesis por las circunstancias vitales mías y como el tiempo, o sea, finalmente también las investigaciones tienen que estar acotadas, ¿no? Como en un planteamiento, o sea, como en un marco teórico, o sea, pues así es como vamos haciendo como que sea riguroso y no hablar de todo, ¿no? O sea, y que creo que al final también eso nos permite también, nos va dando como nociones de, bueno, pues a lo mejor me quedé con ganas de investigar esto y pues eso puedo seguirlo haciendo, pues desarrollarlo en un congreso o en un artículo o en o sea, no sé, ¿no? Poderlo seguir reflexionando sobre esto, ¿no? Y por ejemplo, yo me quedé un poco en mi tesis, bueno, la sigo desarrollando, pero digamos, tuve que cerrar el marco, la parte de trabajo de campo, pero me quedé como, o sea, no pude encontrar a mamás ciclistas, ¿no? Porque además yo me tuve, o sea, era muy específico en el área geográfica y no encontré a mamás ciclistas. Entonces, pues me quedé un poco con eso y ahorita, pues justo estuve entrevistando a algunas mamás ciclistas, ¿no? Y fue, o sea, para otro proyecto y fue muy interesante, ¿no? O sea, como ver cómo se va modificando si añades a esta práctica de ciclismo, si se añade a un niño o una niña, pues ¿qué sucede, no? O sea, con el cuidado, con esta movilidad del cuidado que se mezcla en la movilidad ciclista y que también es súper interesante, ¿no? Y ahí, pues ahí, bueno, una pregunta sería como para que tú también nos platiques un poco de tu investigación, ¿no? O sea, a lo mejor las tres estuvimos enfocadas en la movilidad ciclista, pero preguntarte a ti o sea, o sea, como en este análisis de los datos, ¿no? Que también son otras aproximaciones metodológicas,
O sea, tú, por ejemplo, si encontraste, ¿qué diferencias encontraste en la movilidad de mujeres y hombres, ¿no? Si las abordaste en Santo Domingo y también o sea, me parece que hablaste más de los autos, pero, o sea, si ubicaste algo también, por ejemplo, se habla también de que estos barrios, pues suelen ser barrios ciclistas, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿qué sucede ahí, no? Que también sería interesante escucharte. Sí, gracias. Bueno, del tema que les presenté, ahorita tengo que retomar porque me empapé sí encontré diferencias y muchas relacionadas con la literatura, ¿no? Esto de que las mujeres realizan, era el 71% casi por ciento de los viajes relacionados al cuidado, mientras que los hombres el restante. Y las mujeres sí realizan dentro de este distrito mayor número de viajes, pero no viajan tan lejos. Y solamente por una diferencia de 3 distritos, los hombres superan a las mujeres. Que eso me parece súper importante, ¿no? En términos de, digamos, de esparcimiento, ¿no? El espacial. Aquí no incluí a las bicicletas porque sinceramente todavía como que no estaba en este modo de, no me estaba empapando de la bicicleta, sino solamente estaba incluyendo obviamente el automóvil, los viajes caminando, ¿no? Y la segunda aproximación ya va a ser como el análisis más del transporte público, ¿no? Sobre qué modos utilizan. Y pues yo creo que ahí ya podría también incluir un poco a la bicicleta, porque como mencionas, y esto está muy relacionado a que es un distrito que no está comunicado, que está segregado. Entonces puede ser que dentro de la colonia muchos viajes se realicen obviamente caminando y en bicicleta, ¿no? Bueno, no sé si respondí un poco a tu pregunta. Y mencionan, Alan, buenísima la respuesta, gracias. ¿Qué más? Creo que ya, es todo. Algo que te iba a comentar, pero ya se me fue de lo primero que comentaste. Bueno, ya no tenemos preguntas y pues estamos ya a tiempo para cerrar. Les agradezco mucho a todas las personas que nos siguieron en YouTube. Me menciona aquí que hubieron 150 asistentes viéndonos y gracias a nuestros ponentes, excelentes presentaciones, me emociona mucho el tema que manejan y pues espero que nos sigan viendo, que sigan viendo las ponencias y que participen para el siguiente congreso. Les doy las gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.